la recibí en el año 2012. El Señor me dio estos dos versículos bíblicos para el año 2013 y 2014. Y yo me gozaba porque 1 Corintios 9:19, donde habla de que haré siervos, ¿no? Uno debe ser siervo para ganar mayor número. Si yo no soy siervo, uno nunca va a llegar a pastorear, ¿no? Cada hermano líder de célula es un mini pastor, ¿no? Dios le da el espíritu pastoral para que sea un pastor, para que no sea un maestro de escuela dominical, un maestro de célula, sino que sea un líder. Y un líder tiene que tener un corazón pastoral. Pero primero, si no es siervo, nunca va a tener un corazón pastoral. Así que yo, gracias Señor, qué sabio, qué bueno, cómo Él tiene el control de todas las cosas, ¿no? Porque a mí me sorprendió, gracias Señor, porque le pido a Dios, Señor, cuál va a ser la palabra rema para el próximo año. Y el Señor me dio la del 2013 y la del 2014. Gloria a Dios, el Señor se adelantó, es maravilloso. Así que líderes con espíritu pastoral, líderes que alimenten el rebaño, líderes que sepan que Jesús es el pastor de la iglesia, líderes que entiendan que Dios puso un pastor de acuerdo a su corazón en esta iglesia. Yo te invito a ir al libro de Jeremías 23:4. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 4, donde dice: y pondré sobre ellas pastores que las apacienten y no teman, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Muy bien, un pastor que tiene temor de las ovejas, de lo porvenir, un pastor que tiene miedo al lobo, no sirve absolutamente para nada. El pastor asalariado, que trabaja por el sueldo, que cumple, bueno, yo trabajo de 8 a 8 horas, y no me molesten en otro horario porque estoy muy ocupado. Bueno, ese tipo de pastores Dios no lo quiere. Ese tipo de pastores no va a tener crecimiento. Ese tipo de pastores no es la idea de Dios. La idea de Dios dice: y pondré sobre ella. ¿Sobre quién? Sobre la iglesia, sobre vos, sobre las ovejas. El Señor Jesús es el pastor de los pastores. El Salmo 23 que dice: Jehová es mi pastor. Él es el pastor de la iglesia. Él es el pastor principal de la iglesia. Los hombres son pastores transitorios. Los pastores son temporales. El verdadero pastor de la historia de la iglesia es Dios. Amén. Cristo es la cabeza de la iglesia. El Espíritu Santo va guiando a toda la iglesia. ¿Y cuál es la idea de Dios sobre el pastor? Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, que la llevan, que tenga paciencia. Las ovejas, ustedes saben, conocen las ovejas, que tienen dificultades, que son rebeldes, que a veces no quieren ir al lugar donde que están los buenos pastos. El pastor quiere llevar: no, para allá hay buen pasto, mirá, y no quiere ir. Mirá, allá está la mejor agua, y no, quiere ir para el otro lado, donde está el desierto, donde hay aguas amargas, donde hay agua salada. Pero el pastor tiene que llevar a buenos pastos. Amén. Dice que apacienten y no temerán más. ¿Por qué a veces la iglesia no avanza más? Porque tiene temor, tiene preocupaciones. Y entonces el pastor la tiene que llevar. Yo no estoy hablando de mí mismo, estoy hablando de los pastores, de los líderes del Señor y de los pastores que Dios va a levantar en esta iglesia. Amén. Estoy hablando de ese, no me estoy autopredicando, bueno, esta noche escuchamos la autopredicación del pastor. No, yo estoy viendo más allá de lo que Dios va a hacer en esta iglesia. No estoy dando un mensaje para que ustedes ya me conocen. ¿Para qué me voy a hablar de mí mismo si ya me conocen? Yo estoy hablando de lo que Dios va a hacer en esta iglesia. ¿No hablamos de que Dios tenía grandes cosas para este año? Y Dios va a hacer grandes cosas. ¿Con qué tipo de pastores? Daré pastores. Estaba hablando con un hermano
que ya hace rato que yo le vengo diciendo, vos vas a ser pastor, vos vas a ser pastor, vos vas a ser pastor. Y este año, si Dios lo permite, va a ir al Instituto Bíblico Río de la Plata. Se va a terminar, se va a graduar, y alguna iglesia o esta iglesia lo va a llamar como pastor. Entonces yo le dije a mi hermanito, le dije, vos vas a ser pastor. Pero ¿qué clase de pastor vas a ser? ¿Qué clase de pastor querés ser? ¿Un buen pastor o un mal pastor? Pastor serás. ¿Pero qué clase? Uno puede ser una porquería de pastor y otra puede ser un buen pastor. Por eso los buenos pastores os van a apacentar con ciencia y con inteligencia. Amén. Los buenos pastores, los buenos líderes de célula. El buen líder de célula, Dios le da unas ovejitas. ¿Cuántas? 3, 6, 10, no más de 15. Y después prepárate para levantar más líderes. Amén. Porque ahí viene la multiplicación para tu célula, o para tu red, o para tu no sé qué. Pero viene la multiplicación. Si no levantamos líderes, la iglesia no crece. Así comenzó la iglesia primitiva, levantando líderes. Y esos líderes, dice que van a apacentar, no van a tener, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Dios va a levantar ese tipo de pastores, donde pase la iglesia o las ovejas, pase lo que pase, y siempre va a tener una palabra de fe, siempre va a tener una palabra de aliento. Decía a tu hermano, prepárate porque Dios te está preparando. Acordate que estamos en el primer culto de reunión de oración del año. Estamos predicando la palabra rema de este año. Estamos haciendo historia. ¿Está bien? Vamos haciendo, Dios está escribiendo esta palabra en tu corazón para que te prepares. ¿Sí? A fin de año vas a llegar a ser, como yo le dije a mi hermanito, le dije, vos vas a ser. Dios ya lo llamó. Está destinado a ser pastor. Vas a ser un buen pastor o un mal pastor, pero pastor serás. Y Dios también a vos te llama. Decía a tu hermano, Dios también a vos te llama. No te hagas celoso. Decía a tu hermano, no te hagas celoso. No tengo tiempo. El año que viene, más adelante. Estoy orando, estoy orando. Digo que mi hermano que se ora 3, 4, 50 años, 70 años orando. En un momento dice, bueno, voy a servir. Pero tiene 99 años. El Señor dice, bueno, se te acabó el tiempo, se te acabó la cuerda. Y al día siguiente lo vemos en Bonacorsi. Y sí, ¿alguien tiene la vida comprada? ¿Alguien dice que va a vivir 960 años como Matusalén? Y los últimos 60 años, Señor, te voy a servir. Nadie puede decir eso. Sirvamos hoy. Amén. Sirvamos hoy. Mi amada esposa, hace años atrás, le gustaba leer libros de historia, biografías cristianas. Y entonces ella, como a mí no me gusta ese tipo de literatura, a mí me gusta para crecer, estudio, entonces ella me contaba. Entonces ella lo leía, me contaba, o Repigún, Johnny, no me acuerdo, Johnny es otro libro. Entonces hablaban de hermanas cristianas, que vivían una vida no comprometida, pero les pasaba algún accidente, iban a caballo, se golpeaban la cabeza, quedaban paralíticas, se tiraban en la pileta y se golpeaban la cabeza, quedaban paralíticas, y ahí, en su parálisis, empezaban a querer servir al Señor. Entonces yo digo, ¿por qué voy a esperar a quedar cuadripléjico? Porque para empezar a servir al Señor, no, Señor, mientras tenga salud, te voy a servir. Capaz que acá arriba no ande muy bien, no tenga muchas luces, pero puedo caminar, mis brazos también, puedo hablar. ¿Está bien? Entonces, mientras pueda hablar, ¿por qué voy a esperar que me pase algo trágico para estar sirviendo al Señor? No, sirvo al Señor a bien. Y hace 30 años que se da resultado en la metodología que yo adopté. Me pasan cosas como cualquier otra persona, pero sigo sirviendo al Señor. ¿Amén? Bien. Vamos a ir al libro de Ezequiel,
34, 23. Ezequiel capítulo 34, versículo 23, donde Dios está diciendo a su pueblo: y levantaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David, él apacentará y le será por pastor. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios acá en el versículo 24: y yo Jehová les seré, versículo 23, y levantaré sobre ellas un pastor. ¿Qué está diciendo Dios? Que Dios va a levantar un pastor. ¿Está bien? Dios va a levantar un pastor. Y él las apacentará a mi siervo David. Él apacentará y le será como pastor. Quiere decir que Dios ya tiene planificado una persona. ¿Está bien? Antes, cuando esto no existía, la visión de Dios no existía, él tenía pensado que él iba a levantar una iglesia. Y tenía pensado que él iba a levantar, iba a traer las ovejas, iba a traer la gente. Y él tenía pensado quién iba a ser el pastor. Tenía la gente, tenía el pastor. Dios notifica, así como notificó en aquel tiempo, David va a ser el pastor de su pueblo. Dios en este tiempo notifica, en este siglo XXI, año 2014, quién es el pastor de la iglesia. Amén. Y entonces también, hoy estamos todos sentados por célula, ¿verdad? Y hay un líder. Entonces tu líder también es tu pastor, que Dios también lo levantó. Dios es el que levanta a las personas. Dios dice en el versículo 23: y levantaré sobre ellas un pastor. ¿Quién levanta los pastores? Dios. Y los pastores que tienen ovejas que le siguen son los que levantan a Dios. Cuando vos vas a una iglesia donde son pastores autonombrados, no le sigue nadie. Toda su vida. Pero mirá, yo tengo acá, allá en el barrio, allá, una iglesia hace 20 años. Son 15 personas. ¿Y por qué no crecen? Porque son autonombrados. Dios no los llamó. Capaz que Dios los llamó para que sean salvos, capaz que Dios los llamó para que sean ujieres, pero no para pastores. Se autonombran. Y entonces no va a crecer. Porque cuando Dios llama a un pastor, Dios también llama a las ovejas. No es que uno tiene que estar ahí. No, llama a las ovejas. ¿Por qué cada líder ora para que Dios, Señor, en el nombre de Jesús, dejamos la silla vacía, oramos por la silla vacía? ¿Esa silla vacía quién la va a llenar? Dios. ¿Para qué oramos? Porque es una metodología, porque da resultado. ¿Por qué? Porque Dios va a llenar esa silla. Cuando nosotros, ¿se acuerdan cuántas veces el pastor o los líderes comienzan? Llegaban hasta el baño de las mujeres. Esa era la línea de la silla. Y entonces a los hermanos tenían que, a los líderes, yo lo ponía acá, después de la reunión de oración: hermanos, miren para allá. Miren la cantidad de sillas. Y las sillas llegaban hasta ahí, había 70 sillas. No había más, había que imaginarse las sillas. ¿Y qué más? El pastor decía: imagínense esto lleno. Yo le pido por favor a los líderes que se pongan de pie. Y entre los líderes, díganse: hoy no es domingo. Hoy no es domingo, hoy es miércoles de reunión de oración. Parecería un domingo, ¿verdad? ¿Y quién llenó esto? El Señor. ¿Se acuerdan de aquellos que comenzamos la obra? Cuando estamos acá, miramos atrás. Imagínense. Y el pastor, algunos hermanos yo le leía pensamiento, el pastor se tomó alguna grapita, seguramente alguna grapita se tomó, y hoy mirá la reunión de oración. Por eso los líderes yo les pido que miren, porque lo importante es mirar, es ver, que quede acá, en tu retina, que quede ahí grabado la reunión. Mirá lo que hace Dios. ¿Quién lo hace? Dios. Muchas gracias, hermanos. Tomen asiento. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Y levantaré sobre ellas
un pastor. Y él las apacentará, mi siervo David, y las apacentará, y él será como pastor. ¿Está bien? El corazón pastoral es un corazón muy especial. Es un corazón lleno de amor. ¿Cuántos conocen a nuestro pastor, hermano Alejandro Quiroga? Bueno, nuestro hermano Alejandro Quiroga, él me retaba siempre. Vos tenés demasiado corazón pastoral, me decía. Porque tenía un corazón más paternal que un corazón de un líder, y vamos a hacer esto, y vamos a... ¡Chac! Entonces eso a mí me pateó en contra. Tenía demasiado. Pero nadie me va a estar acusando que no tengo un corazón pastoral. ¿Amén? Nadie. Porque el amor y la paciencia que Jesús le tuvo a la iglesia es el mismo amor que Dios me puso en este corazón para poder pastorear con un corazón sano, con ciencia y con inteligencia. Amén. Dios va a levantar, Dios te va a levantar. Y la cosa, hermanos, es confiar en Dios. Yo no soy ni inteligente ni tengo ciencia. El Señor te va a capacitar. El Señor te preguntaba a mi señora, lo burro que yo era hace 30 años atrás. ¿Cómo se llama? El Shuey era un poroto al lado mío. No, el burro de Shuey. Era un poroto. Lo único que me faltaba rebuznar. No sabía ni leer, hermanos. Pero el Señor me capacitó. Y en estos, antes de ser pastor, yo me preparé. Y estudié. No esperé ser pastor para estudiar. No, me fui preparando, me fui capacitando, fui adquiriendo ciencia e inteligencia. ¿Cuántas veces le dije yo que la inteligencia que Dios me dio no es mía? El Señor me capacitó. ¿Quién es? El Señor. Cuando uno se humilla y reconoce que todo lo que tiene y todo lo que viene de parte de Dios, Dios te levanta más alto. ¿No querés que Dios te levante más alto? Humillarte más abajo. Amén. Entonces se termina el yo-yo. Veo que muchas personas juegan al yo-yo, grandotes que juegan al yo-yo. Y yo esto, y yo otro, y la gente se sana, y yo voy, y yo aquello. Y hay muchos yo-yo, pero el Señor nos manda a pastorear. El Señor antes levantaba reyes. El Señor antes levantaba príncipes. Al Señor levantaba antes gobernadores. ¿Y ahora qué el Señor levanta? Pastores. Y el pastor tiene olor a abeja. Para que el ser humano, el hombre que Dios levanta para pastorear la congregación, no se la crea. ¿Está bien? No nos tenemos que creer nosotros. Si Dios te levantó como líder, no tenés que creerte. Si Dios te va a levantar el día de mañana como pastor, tampoco te la creas. Dios no va a bendecir a las personas que se la creen. Dios no va a bendecir. Dios, Señor, gracias porque puedo servirte. En el Evangelio de Juan 21, 17, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 17. Ustedes se deben acordar de que el apóstol Pedro tres veces fue probado por el Señor. ¿Cuántas veces? 3. Y le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas, Jonás? ¿Me amas? Pedro se entristeció de que dijese por tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Por qué le preguntó 3 veces? Porque quizás la primera vez aquellos hermanos que son líderes de célula están entusiasmados, terminan el tercer nivel: voy a ser líder de célula, voy a ser líder de célula, voy a ser líder de célula, voy a ser líder. Pero lo que no piensan son en las ovejas, lo que no piensan es en la gente. Tenemos que estar pensando en la gente. La gente está mal, la gente no tiene amor, la gente tiene maltrato, la gente, fíjate cómo está la gente, no tiene fe, no tiene esperanza. Entonces estás entusiasmado
con abrir tu célula. Y después, bueno, estás entusiasmado porque voy a mandar gente al encuentro. Voy a mandar 5, 10 personas. Pero tenés que estar entusiasmado porque esa gente va a ser sanada. Va a ser liberada del encuentro. No porque vas a tener en la fiesta de las cosechas un reconocimiento. Yo fui la persona que mandó más gente al encuentro. Sí, y seguimos ahí creciendo nuestro yo. Estoy por mi célula. Soy un líder, terminé el tercer nivel y tengo mi célula. Soy otra vez, y entonces crece mi yo, y yo mandé más gente a la célula. Y entonces el Señor te pregunta, ¿me amas? ¿Por qué estás en la iglesia? ¿Porque me amas? ¿Por qué sos líder? ¿Porque me amas? ¿O que eres título? ¿O que eres número? ¿O querés que te digan, te aplaudan la espalda? Entonces el Señor Jesús le hizo lo mismo a Pedro. Todos nosotros estamos cortados por la misma tijera. Decirle a tu hermano, ¿no estás cortado por la misma tijera? Somos Pedritos, ¿eh? Todos somos Pedritos. No hace falta llamarse Pedro para ser Pedro. Todos somos Pedritos ahí, y la fama y las luces. Ay, cuando yo sea como Anaconda. Anaconda, apártate de mí, Satanás. Apártate de mí y ya los demonios van a saltar solos. Y las campañas que yo voy a hacer, multitudinarias. Si el pastor Castellano, el pastor Cho tiene megas iglesias, yo, super megas iglesias. Voy a evangelizar hasta la Luna, Marte, Júpiter. Van a quedar un poroto al lado mío. Pero cuando uno se encuentra cara a cara con Jesús, el pastor de los pastores, y nos pregunta a nosotros, ¿me amas? Sí lo amamos a Él, hermanos, sí lo amamos. Y le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Lo amamos a Él? ¿Cuánto lo amamos a Él? Pedro se entristeció que le dijese por tercera vez, ¿me amas? Y respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Amén. Como el Señor nos manda a apacentar. Nuestra preocupación debe estar en el pastoreo de las almas. Hechos 20:28 dice la palabra de Dios, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. ¿La iglesia de quién es? De Dios. Decir a tu hermano, no te olvides que la iglesia es del Señor. Así que las almas que Dios te da, tenés que cuidarlas muy bien. Porque Dios te da las almas. ¿Quién es el dueño de las almas? Dios. Yo no tengo ningún problema cuando vienen almas nuevas o hay almas que se van. Yo no tengo problema porque sé que no son mías. Yo soy un pastor de esta iglesia. Soy el pastor de quien quiera dejarse pastorear. ¿Está bien? Yo que soy el pastor, del resto de la iglesia, soy el pastor y el pastor predica. Y si alguno de los líderes, cuando el pastor tiene sus líderes, le llama en la oficina o habla personalmente y le da un consejo, entonces, ¿vas a tomar este consejo? Porque si no tomas este consejo, tu vida no va a cambiar. Y el pastor está para dar consejos pastorales para que el líder cambie, mejore y tenga una buena imagen del Señor Jesús. Amén. Versículo 28 del libro de Hechos, capítulo 20, dice, por tanto, mirad por vosotros. Yo en este día, ahora mismo, tengo que autoexaminarme. ¿Cómo estoy delante de Dios? ¿Estoy bien delante del Señor?
Por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño. Me preocupo por el rebaño, por ese pequeño grupo de célula de gente, de hombres, de mujeres, de jóvenes, de niños, de adolescentes que Dios me da. Me preocupo por mí y me preocupo por la gente. El pueblo de Dios, ¿cómo es? Es un pueblo santo. ¿Cómo es el pueblo de Dios? ¿Por qué es santo? Porque Dios es santo. Entonces yo a la iglesia le tengo que llevar a esos pastos. ¿Está bien? Y no tengo que acomodar las cosas del mundo. No vaya a decir que se ofenda a mi hermano y se vaya de esta iglesia. Y se va a ir a una iglesia light, donde no hay compromiso de santidad, donde no hay compromiso de servicio. Y yo sé perfectamente. ¿Usted piensa que no sé? No, bien como aquellos caballos que son difíciles de ensillar. Y hay gente que es así. Hay ovejas difíciles de ensillar. Entonces, lamentablemente se da. Pero Dios sigue siendo Dios. En esta iglesia, en aquella iglesia o en la otra iglesia. Amén. Y entonces vuelvo al versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿El obispo qué hace? Observa. Y entonces lo miro ahí y veo al hermano que se está durmiendo porque el mensaje es medio aburrido, no le interesa. Hoy están orando por Eduardo, porque está durmiendo, ahí está cabeceando, Adriana le está con codazo. Entonces oro, y entonces sigo observando ahí a Miguel, y lo observo y está pensando en lo que sobró de la comida, y entonces me voy a comer. Y bueno, y uno piensa, y entonces los obispos, Dios nos puso como obispos, es para ver. Son sobrevedores, somos sobrevedores, y cada cual en el nivel. Si vos sos líder de célula, mirá a la gente de tu célula, observala. No, vos no estás solamente para darle la lección. Hace años que renunciamos a ser maestros de escuela dominical. La escuela dominical en esta iglesia murió. No existe la escuela dominical. ¿Está bien? Dios nos llamó como líderes. Y el líder es los 365 días del año. No es el día martes de 8:30 a 10:30 donde das la lección. Después, molestar al pastor, llamar al pastor. No, vos sos el líder. 24 horas, full time. ¿Vos sos cristiano full time? ¿Vos sos cristiano el domingo? No, nosotros somos cristianos full time, siempre, y por siempre, y para siempre. Amén. Dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Primera de Pedro 5:2, capítulo de Primera de Pedro, vamos a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2, dice la preciosa palabra de Dios: apacentad de la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Amén. Qué buena es la palabra de Dios. Qué clara que es la palabra de Dios. Qué sana que es la palabra. Esto, hermano, fue escrito hace 20 siglos atrás. Esto es extraordinario. No fue escrito ayer. Esto fue escrito hace 20 siglos. Y podemos estar viendo cómo era la iglesia primitiva y cómo Dios fue cuidando a la iglesia a través de estos 20 siglos. Apacentar la grey de Dios. ¿La iglesia de quién es? De Dios. Y yo debo apacentarla, pastorearla y tenerle mucha paciencia. ¿Qué tengo que tener a la iglesia? Mucha paciencia. Tenemos que tener esto. Tenemos que entender que tengo mucha paciencia. No, pastor, no vengo más a la iglesia. ¿Qué me pasó? No me saludó. Se ofendió el hermanito porque no le saludó. Y el Señor no nos enseña a apacentar la ley de Dios, la grey de Dios.
yo tengo que apacentarla. Bueno, hermano, está bien. El Señor no nos enseña a perdonar, no nos enseña a amar. ¿Y las enseñanzas de Dios? ¿Qué haces con las enseñanzas de Dios? ¿O hay dos Biblias? ¿O está tu Evangelio? ¿O el Evangelio de Dios? ¿Cuántos Evangelios hay? No hay uno solo, hay una sola Biblia. Y toda la grey de los japoneses, los asiáticos, europeos, los de África, los latinoamericanos, los norteamericanos, los oceanianos, todo el mundo tiene la misma Biblia. Y todos tenemos que hacer lo que dice Dios. Por eso Dios habla que debemos apacentar la grey de Dios. Dios en esta noche, capaz que vos puedas estar pensando, capaz que vos seas nuevo, capaz que vos no hiciste el encuentro, no hiciste la escuela de discipulado. No, este mensaje no es para mí. Capaz que estos hermanos que pasaron acá adelante. No, este mensaje no es para mí, este mensaje es nuevo. Pero yo ni conozco al pastor y no sé cuál es la visión de la iglesia. Pero si vos estás en esta iglesia vas a ser líder. Dios te llama como líder. Y vas a pastorear, como dice acá. Amén. Porque Dios es el que capacita. No te mires vos al espejo. No, yo no tengo capacidad. A mí soy medio durito de esto, de acá, y soy medio tartamudo, y entonces yo no es problema tuyo, es problema de Dios. Solamente vos tenés que estar confiando en el Señor y decirle amén. Apacentar la grey de Dios, amén. El que está entre vosotros, cuidando de ella, con la gente de tu célula. Tenemos que estar cuidándola. Como los chicos. Papá y mamá, no toques esto que te va a quemar, No toques esto que te va a quemar. Te dije que no toques porque te va a quemar. Va y ¿qué hace? Lo toca. Y el hermano que tenés al lado también hace lo mismo. No se hace esto, no se hace esto, no se hace esto. El pastor a mí no me va a matar. ¿Quién se piensa que sí? Él no me va a manejar la vida, yo voy a hacer lo que yo quiero. Bueno, yo, por supuesto, yo no te voy a manejar la vida. Lo que hago es compartir la palabra de Dios para que te vaya bien. Dios quiere que te vaya bien. Decirle a tu hermano, Dios quiere que te vaya bien. Solamente quiere que te vaya bien. Si vos no haces lo que Dios quiere en su palabra, ¿cómo te va a ir? Los que dijeron tienen fe, los que no hablaron. Si vos rechazás la palabra de Dios, no haces la palabra de Dios, te va a ir mal. Porque todo lo que está escrito acá es para que te vaya bien, para que prosperes. Amén. Ese es el proyecto de Dios, esa es la idea de Dios. No por fuerza, sino voluntariamente. ¿Cómo? Voluntariamente. Y mira, Daniel, vos tenés que hacer esto y aquello. No, pastor, ¿qué se piensa? O capaz que ni lo dice. Tiene una entrevista allá en la oficina, le doy una entrevista. Mirá, Daniel, vos tenés que atender a tu esposa. Mirá, vamos a ver, tenés que ser más amoroso, más cariñoso, etc. Lo que vos me dijiste, ya mira. Entonces, bueno, lo charlo con Daniel. Entonces sale de ahí, está loco el pastor, Yo en mi matrimonio hago lo que yo quiero, yo soy el hombre de la casa. Te vas a reventar con la cabeza en la pared. Porque, ¿para qué está el consejo pastoral? Porque el pastor ve un poquito más que vos. No ve como Dios, ¿no? Pero un poquitito más ve. Para que te vaya bien. Dios quiere que te vaya bien. Así que no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas. ¿Por qué? Ganancias deshonestas. A los hermanos que están estudiando fiel. Esdras, capítulo 7, versículo 10. Esdras dijo, antes que él tenga la oportunidad de enseñar la palabra, primero él se examinó el corazón. Él no fue a estudiar teología para enseñar la palabra, Él se examinó. Señor, si hay basura acá adentro, sácamela.
Entonces, en mi corazón no tiene que haber amor al dinero. Si Dios te bendice económicamente, es porque Dios te bendice económicamente. Pero no seas pastor para desplumar las gallinas, ¿no es? Sacar la piel, ¿cómo se llama? La lana de las ovejas. Te va a ir mal. Hay mucha gente que quiso ser así, los que estaban acá en la calle España, hicieron así, y al principio parecía un éxito, pero después fue vergonzoso para la iglesia. Les cerraron la radio, vergüenza para los cristianos. Entonces, qué bárbaro, me parece que ahí ese es el camino del amor al dinero. El Señor nos dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y por último, vamos acá a Jeremías, capítulo 3:15, volvemos al libro de Jeremías, capítulo 3, versículo 15. Voy a pedir a los músicos que pasen. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con